Hola amigos, ¿cómo están? Un gusto de saludarlos desde aquí, Fresno, California, los estudios centrales de Secrets Unsealed en español, latino. Un gusto de que nos acompañen desde diferentes lugares donde estén en este momento sintonizando esta señal y este programa. Con esta edición estaremos iniciando un programa llamado Hermenéutica y la autoridad de la Biblia. Y vamos a ir aclarando los términos. Por lo tanto, si usted no conoce cuál es el término o el sentido que tiene el vocablo hermenéutica en idioma español, en unos instantes más lo vamos a ir aclarando. Pero el objetivo central de nuestra presentación tiene que ver con el estudio de la palabra divina, de tal manera de poder generar sentido para nuestro tiempo, en nuestro idioma, y especialmente en la dinámica de la cultura en la que nosotros nos movemos. Por lo tanto, y antes de irnos aproximando al texto bíblico, vamos a tener una corta palabra de oración. Donde quiera que ustedes estén, por favor, inclinen sus rostros, cerremos nuestros ojos y vamos a pedir la bendición divina. Padre en los cielos, venimos delante de tu presencia para pedir tu bendición, para que tú bendigas los momentos en los cuales habremos de citar, referir, abrir tu palabra. Guíanos, y no solamente guíanos, Padre, sino que pedimos que tú ilumines con tu Santo Espíritu nuestra mente, nuestro corazón y nuestra actitud. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, este programa primero es introductorio, posiblemente todavía el segundo de la serie intente ser introductorio, es decir, iremos aproximándonos a la concepción de la hermenéutica. ¿Por qué lo decimos? Porque la palabra hermenéutica refiere a una variada gama de términos en distintas disciplinas. Vamos a encontrar, por ejemplo, hermenéutica legal. La hermenéutica legal tiene que ver con los textos de la jurisprudencia en los que generalmente se utiliza muchas veces el idioma latino. Por esa razón, de paso, en el siglo antepasado, es decir, 1800, nos encontrábamos que a los abogados no se lo veía con buenos ojos porque mezclaban el inglés con la terminología latina y nadie hablaba latín. Por lo tanto, no entendían el quid pro quo y cosas por el estilo que seguramente cuando ustedes informan en las noticias, ustedes lo van a ver. También nos encontramos con una hermenéutica, por ejemplo, en el campo de la arqueología bíblica. Es decir, tiene que ver con el uso vocabular, muchas veces en el que se habla de los descubrimientos arqueológicos y se utiliza para ello algunos sitios con sus nombres originales y obviamente los expertos en arqueología conocen a qué se está refiriendo, Tell el-Amarna o cosas por el estilo, y ellos van incluso a indicarle cuáles fueron los descubrimientos, cuáles fueron los hallazgos principales que se pudieron haber producido en ese lugar. También nos encontramos con una hermenéutica médica, no en el campo ahora de la arqueología, sino de la medicina general. Es muy común en idioma español utilizar el término vademecum. Vademecum básicamente es la descripción del tipo de medicamento con la dosis que tienen y las recomendaciones para los cuales se usa cada una de las píldoras médicas, etc. Es decir, el campo de la hermenéutica es vasto. Pero hemos hecho una oración al principio porque vamos a estar hablando de la hermenéutica en la Biblia. El vocablo hermenéutica tiene un sentido especial porque es la ciencia de la interpretación de la Biblia. Y vamos a ir trabajando este concepto. Pero vamos a ir respondiendo a algunas preguntas generales. Por ejemplo, ¿cuál es la dinámica de la hermenéutica en el campo del estudio de las Sagradas Escrituras? ¿Cómo efectúa una impresión sobre la misión de la Iglesia? ¿En qué sentido afecta
la organización de la iglesia. Es decir, el estudio de la Biblia, la misión y la organización están entrelazadas definidamente en la dinámica de la vida de la iglesia. Y vamos a ir ahondando en el sentido de cuál es la hermenéutica, por qué tenemos que interpretar y cómo podemos orientar adecuadamente la hermenéutica. Obviamente vamos a ir deshaciendo y hilvanando algunos de los aspectos centrales. Primer punto importante que vamos a plantear es la relación del estudio de la Biblia con la misión de la iglesia y con la organización de la iglesia. Refiero aquí a un artículo que escribimos para la revista Adventista, que fuera publicado en julio-septiembre, prácticamente en el entorno del tiempo del Congreso de la Asociación General en Atlanta, año 2010. Y eso lo pueden encontrar bajo el título ¿Por qué un Congreso de la Asociación General? Y en ese documento, que ustedes pueden encontrar escrito, y si lo llegaran a necesitar, vamos a proveerles copia a Secret and Seal, aquí, latino, para que ellos se las puedan alcanzar a usted, si usted lo requiriera, 3 aspectos vertebrales que están interconectados. En primer lugar, la iglesia adventista y la iglesia en sí surge por el estudio de la Biblia. Es decir, el estudio de la Biblia es central para la dinámica de la iglesia. El punto clave en relación con esta dinámica, entonces, es el siguiente. Cuando al estudiar las Sagradas Escrituras, la iglesia descubre su mensaje, descubre su sentido, descubre su dinámica, descubre las novedades, entonces ahora las quiere proclamar, porque se da cuenta que no es solamente para ellos, sino que esa verdad tiene una dinámica que puede cultivar, educar y hacer bien a otros. Por lo tanto, ahora surge la misión de la iglesia. Es decir, primero nos encontramos con el estudio. Inmediatamente viene la misión de la iglesia. El punto ahora es, está bien, hemos descubierto esto, lo tenemos que compartir. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo nos organizamos para llevar a cabo esto que es bello y que tenemos que compartirlo con el mundo? Y por lo tanto ahí surge un tercer elemento, que es la organización de la iglesia. Vean ustedes la dinámica. Primero, el estudio de la palabra divina. En segundo lugar, lo que está inmediatamente relacionado es la misión, el llevar a cabo la difusión del mensaje. Y para eso surge la organización, para lo cual nominamos, basados en el estudio de la palabra de Dios, la misión y también la organización de la iglesia. Los 3 entes de nuestra dinámica en esta visión están relacionados. Por lo tanto, aquí hay un aspecto que es fundamental. Y es el primero. El primer aspecto es el estudio de la palabra divina. Es decir, es la dinámica de encontrarnos cara a cara con la Escritura e interpretar el sentido que tiene el texto de las Sagradas Escrituras. Seguramente usted se preguntará por qué le llamamos hermenéutica. Y diría que a veces lo hacemos con un sentido que no es tanto como para poder ocultar su verdadero significado. Recuerdo cierta vez en la que por primera vez estaba analizando el concepto hermenéutica y llegué muy entusiasmado a una iglesia en Sudamérica y le dije a la jefa de diaconisas que íbamos a hacer una actividad y que íbamos a enseñar a los hermanos de la iglesia acerca de hermenéutica. Y ella me dijo, fantástico, pastor. Se dio vuelta y se fue y más o menos a unos 20 metros en un corredor de la iglesia se da vuelta, me mira y me dice, pastor, ¿y qué es hermenéutica? Allí inmediatamente abreviamos y le dijimos, es la ciencia de la interpretación de los textos bíblicos.
Es decir, es el sentido que nosotros le damos en la iglesia. En realidad el vocablo viene, y uno de los primeros que lo utilizó fue Aristóteles, aproximadamente 300 y tantos años antes de Cristo. Y él escribió un tratado que se llamaba Perihermeneia. Perihermeneia. El griego, vamos a ir aclarándolo, peri es acerca y hermeneia es hermenéutica. Es decir, ese tratado se ha traducido al latín y en el latín lo traducen como interpretación. Y por esa razón la ecuación definidamente es esa, perihermeneia, y definidamente el concepto es acerca de la interpretación de los textos. Es muy interesante el descubrir que cuando estamos trabajando el concepto en Aristóteles y lo leemos, él presta mucha atención a los textos, a las palabras. Cuando usted lee por sí mismo ese tratado, que se puede encontrar en el internet, online, como usted le llame, y gratuito, y lo puede bajar y lo puede tener en su computadora, se va a encontrar con un texto que puede resultar un poco aburrido en un sentido, porque habla de los verbos, de las palabras, del sentido de las palabras, etc. Tiene algunas ideas Aristóteles muy interesantes. Es decir, personas de diferentes lenguas, por ejemplo, pueden estar hablando sobre un determinado alemán, un gato, por ejemplo. En español, usted dice la palabra gato. El inglés, cuando dice la palabra gato, tiene que decir cat, pero aparece un uno aquí en la mente inmediatamente. Si usted está hablando francés, va a decir chat, y aparece un gato en la mente. Pero definitivamente, imagen y palabra cumple o cubre una pequeña distorsión que para saber que se está hablando de lo mismo, tiene que ser interpretada. Él hace una serie de aspectos, de observaciones centrales, pero básicamente señala que hay palabras que predominan definidamente dentro de la oración, de la frase o de la sentencia, y de hecho analiza, por ejemplo, la dinámica que cubren los verbos y la interrelación que tienen las palabras y la articulación de los vocablos. Es muy interesante conocer ese aspecto. En la visión, sin embargo, de Aristóteles, es muy interesante notar que para él la hermenéutica era hacer algo único y esencial e importante. No había en el tiempo de Aristóteles un concepto de hermenéutica cultural en aquellos días. Y vale la pena entender ese aspecto porque aún siendo pagano, él pensaba que ese proceso era muy importante para establecer una relación entre los textos, el lector y en el proceso de la interpretación para poder llegar al verdadero significado de ese punto. Un pagano lo decía así, o lo pensaba de ese modo. Vale la pena entender ese aspecto. Veamos ahora en el plano bíblico. Y aquí, con la visión que tuvimos al principio, si usted tiene su Biblia, puede abrirla. Vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 5. En el capítulo de Juan 5, el Señor Jesús se encuentra en un momento en el cual está planteando un diálogo con escribas y fariseos. Y en ese punto de comunicación, Juan dice que le señala, y si usted lee la versión Valera revisada 1960, él dice, escudriñad las Escrituras. A vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Eso es lo que dice el texto, frío, sin mayores ambajes. Cuando vamos al griego, descubrimos que dice eraunate
tas grafás. Ahí hay algo interesante, porque le está dando un mensaje a los judíos. Y le está dando un mensaje que es un imperativo también, pero es un imperativo con este tono. Escudriñen detenidamente las Escrituras, los textos sagrados. El texto griego, cuando habla tas grafás, está hablando del texto sagrado, es decir, las Escrituras. ¿Ustedes consideran que hay vida eterna en ellas? Y entonces ahora dice algo muy importante. Marturusai peri emon. Ellas, las Escrituras, testifican de mí. Es decir, el objetivo central de las Escrituras es dar testimonio acerca de mi persona. El punto que les está planteando a los fariseos, escribas, doctores en la ley, entiéndase bien, ellos conocían muy bien acerca de este punto. El punto es, si leen, descubren. Si leen, descubren. Pero ustedes están leyendo bien. Ese texto es sorprendentemente claro y nos abriga en esta, ¿qué llamaríamos?, antesala del estudio de la hermenéutica para hacer una aproximación adecuada. Antes que todo, déjenme decirles que les recomiendo que ustedes tengan alguna bibliografía. Y posiblemente en estos minutitos que nos quedan en esta primera sección vamos a hablar un poco acerca de bibliografía interesante. En los años 1970, aproximadamente en la década del 70, la Iglesia Adventista publicó un simposio de hermenéutica bíblica. No está en español. Creo que hay alguna versión en español, pero se llama A Symposium on Biblical Hermeneutics. Está editado por Gordon High, está disponible en internet y se los recomiendo. Muchos de los elementos que nosotros vamos a ver en esta presentación o presentaciones lo vamos a encontrar basada en Biblical Hermeneutics, Symposium on Biblical Hermeneutics, o simposio basado en la hermenéutica bíblica. Esto es importantísimo porque el otro aspecto que tiene que ver aquí es que lleguemos a familiarizarnos con el texto de la Escritura. Esto que les voy a compartir ahora está en el internet y ustedes lo pueden encontrar en idioma español y también en idioma inglés. Si no me equivoco, portugués también. Presten atención a lo que voy a decir. Es de 1986. 1985 se votó por la Iglesia el documento. 1986 se edita y por alguna razón siento el peso de que no llegó el documento en el tiempo que estaba a cargo de la revista Ministerio en español, pero se llama Métodos de Estudio de la Biblia. Y en algún momento, si usted quiere, comuníquese aquí por teléfono o por email y podremos pasarle el documento. Es importantísimo. Métodos de estudio de la Biblia. Acá hay una serie de recomendaciones rápidas que vamos a ir compartiendo en relación con el método de estudio de la Biblia. Primero, seleccione para el estudio una versión de la Biblia que sea fiel al significado contenido en los idiomas en los cuales fue escrita originalmente la Biblia. Yo quiero decirles que la versión 1960 es una versión muy interesante, muy buena, y muchos de los textos que he utilizado por largo tiempo en escuela sabática, documentos, libros, traducciones en el idioma español, el equivalente de vocabulario hispánico que nosotros utilizábamos para las traducciones procedían de la versión 60 Valera revisada. Dicha versión está disponible, se la conoce como RB60 en el internet y es recomendable en general. ¿Que hay observaciones? Toda Biblia la va a tener. Recordemos aquí a un punto, y guarde este punto porque vamos a hablar del contenido divino humano en las Sagradas Escrituras y su cotejación, su paralelo con la dinámica del Señor Jesucristo.
porque también es divino humano, y nosotros vamos a encontrar que al acercarnos al estudio de la Biblia, este es un aspecto importante. Ejercite cuidado para no establecer puntos doctrinales principales sobre una traducción o versión de la Biblia. Esto es importante de tener en cuenta. Y en segundo lugar, elija un plan definido de estudio, evitando enfoques caprichosos y que no conducen a nada. A veces nos encontramos con personas que plantean algunos aspectos que llevan a esta conclusión que se plantea aquí. En cierta ocasión, alguien envió un documento cuando trabajaba aún en Sudamérica, en Casa Editora Sudamericana, y me dieron a evaluar el documento. Un documento de aproximadamente 200 a 250 páginas que hablaba de la fecha de la venida del Señor Jesús. El autor incluso establecía una fecha sobre el particular. Y él argumentaba, el argumento era el siguiente. La Biblia dice que el día y la hora no se conocen. El día y la hora no se conocen. Por lo tanto, yo lo que voy a hablar aquí en este documento es acerca del mes y el año. Quiero decirles que eso es una transgresión, cándidamente hablando, en un idioma español muy benévolo, porque cuando nosotros comparamos los textos de las Escrituras, hemos citado el libro de Mateo cuando dice que el día y la hora, pero también si ustedes buscan en las Sagradas Escrituras, y voy a usar la versión portátil que tengo aquí conmigo, y vaya por favor a el primer libro histórico que sigue a los Evangelios, que es el libro de Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 1, en el versículo 6, nosotros encontramos que los discípulos le presentaron y le preguntaron al Señor ¿cuándo volvería? Y obviamente él habría de responderle eso. Pero les dijo claramente, no os toca a vosotros conocer los tiempos y las sazones. Es decir, Jesús reafirma en esta ocasión lo que anteriormente había dicho en el Evangelio según San Mateo. Por lo tanto, este es un aspecto que en estudio de la Biblia nosotros debemos tener muy en cuenta. Debemos, cuando nos acercamos a la Biblia, analizar el mensaje libro por libro, a veces comparar. Aquí se refiere a la venida del Señor y vamos comparando algunos textos. Por ejemplo, es apasionante ver que cuando usted abre el libro de Apocalipsis, cómo el libro de Apocalipsis tiene entre 500 y 600 referencias al Antiguo Testamento. Es decir, recuerden algo, muchos de ellos no tenían grandes enciclopedias, no tenían internet, no tenían televisión, conocían la Biblia de memoria. Muchos de ellos, algunos discípulos, llegaban a poder referir a las Escrituras completamente de memoria de principio a fin. Y el análisis del mensaje del libro ejercía una influencia operativa en su mente. El método de estudiar versículo por versículo, ir leyendo su sentido, nos va a dar a nosotros un sentido del uso vocabular. Estudiar los tópicos que se plantean, fe, amor, segunda venida, otros términos que aparezcan allí. El estudio de las palabras que se utilizan y que ejercen un sentido dinámico en la interpretación de la Escritura. Los estudios biográficos, es decir, la palabra biografía viene de la escritura de la parte de la vida de una persona, biografía, de ahí viene el sentido, viene del griego. Y a veces analizar la biografía y cómo es utilizada en el espectro bíblico sobre una persona, sobre un grupo de personas, sobre determinados tipos de líderes, es importante para ir familiarizándonos con el texto de las Sagradas Escrituras. Trate de captar el significado sencillo y más evidente del pasaje
que se está estudiando. Es decir, la Biblia es explícita, no tiene un doble sentido, no oculta algo o da lugar a otra parte de la interpretación. Y definitivamente este aspecto es un aspecto que nosotros debemos tener en cuenta. En cuarto lugar, procure descubrir los grandes temas fundamentales de la Escritura, tales como se encuentran en los textos individuales, en los pasajes y en los libros de las Sagradas Escrituras. En quinto lugar, reconozca que la Biblia es su propio intérprete y que el significado de las palabras, los pasajes, se determina mejor al comparar distintas secciones de las Sagradas Escrituras con otras secciones de las Sagradas Escrituras. Estos son algunos de los aspectos que se señala como una recomendación. Pero sobre todas las cosas, déjenme cerrar este primer aspecto en un punto que vamos a ver más adelante en nuestra serie de presentaciones. Y es el hecho de que las Sagradas Escrituras son la palabra inspirada por el Señor. Esto hace a la Escritura que la Escritura debe ser leída como cualquier otro libro, pero a la vez como ningún otro libro. Usted me estará diciendo, pastor, usted está confundiéndome con las palabras. Y es cierto, es posible que sea prestado a confusión, pero no estoy hablando anfibológicamente. Aquí lo que quiero decir es lo siguiente. La escritura en la Biblia es comparable con la lectura de cualquier otro libro, periódico o artículo, pero es la palabra de Dios. Cualquier otro libro, artículo o lectura no es la palabra de Dios. Por lo tanto, eso hace a la Biblia común a otros escritos, con el mismo uso vocabular, porque así sus traductores lo impusieron. Pero al ser la palabra de Dios, está usted hablando en su lectura con el Dios del universo, con el Creador, con el que lo trajo a la vida y a la existencia. Eso requiere reverencia y oración. Abra la Biblia teniendo primero siempre una palabra de oración. Ore al Dios que lo hizo y usted va a encontrar su significado.